Tele, Altura Tele, tu canal favorito. El siguiente es un espacio pagado. Las opiniones emitidas en el mismo no representan necesariamente la opinión de este canal. La Iglesia de Cristo en Constanza presenta Tu Palabra es Verdad, un programa hablando donde la Biblia habla y callando donde ella calla. Tu Palabra es Verdad. Te sorprenderá lo que Dios puede hacer por ti, puede hacer por ti. Gloria a Dios, damos gracias a Dios Todopoderoso, Rey de todas las cosas, que nos da esta oportunidad el primer día de la semana. Como siempre digo, es un honor para mí hablar algo tan grande como es su bendita y santa palabra. A Dios siempre sea la gloria. Gracias a las personas que nos sintonizan en Telealtura Canal 17 en todas partes, todas las iglesias de Cristo que nos sintonizan por todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a Javier, que está ahí en los controles también, y a todas las personas que hacen posible que este programa pues salga para gloria de Dios y para edificación de toda la persona. Vamos a orar para entregar todo en manos del Señor, para que sea el que dirija todo lo que vamos a hacer en este día. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por este privilegio, Dios. Perdóname. Permite, Padre, que yo sea un vaso utilizado por ti, de manera que tu palabra llegue. Y que los cristianos que van a recibir tu verdad sean humildes, Señor, conscientes de la necesidad de que las personas necesitan la salvación, que puedan llevar este tema hasta los confines de la tierra. Padre, dame la fuerza necesaria y la canalización mental, de manera que tu palabra pueda ser dicha de una manera clara y precisa, y todos pueden ser edificados. Que en todo, Señor, se haga tu santa y divina voluntad. Padre, muchas gracias, Señor, muchas gracias. Yo te oro en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos inmediatamente a una canción espiritual, pues retornamos en breve. ¿Qué decía ahí? Seguimos las pisadas al mirar la luz de los que precedieron nuestro andar. Ellos nos animan, nos llenan de coraje y ellos atestiguan de la gracia que Dios da. Tan grande nube de testigos que nos ven, nos invitan la carrera a continuar, con la meta de que aquellos que caminen tras nosotros reciban esa misma herencia de fidelidad. Que nos puedan recordar, pues fuimos fieles, y que nuestra devoción les dé valor, que las huellas que han de ver les guíen a creer, nuestro ejemplo les motive a obedecer. Que nos puedan recordar, pues fuimos fieles. Cuando nuestros hijos miren el ayer, cuando nuestra vida quede muy atrás,
sorprenderán lo que Dios. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Sí, saludamos, empezamos inmediatamente con los saludos a la Iglesia de Cristo de la Libertad, todos esos santos hermanos que se reúnen allá. Pues Dios le bendiga mucho y al Arroyo Arribentero, todos esos barrios por ahí, aledaños, Dios le fortalezca. La Iglesia de Cristo de Cercado también, a todos esos hermanos que se reúnen ahí en el Cercado, pues Dios le bendiga a todos. Estos hermanos que acostumbran a ver el programa, Lorenzo, Tonila, Darío, Sila, y todos, ahí está el hermano Full, la hermana Dilenia, Dolores y Diana, y todos los hermanos, que no se quede ninguno, para mí todos son importantes, el hermano Boni, Guillermina, la familia de Pillo, que Dios le brinde la salud necesaria, todos esos santos hermanos que se reúnen ahí en el cercado, pues Dios le dé muchas bendiciones, y al cercado entero, que Dios le bendiga, ahí a la pradera donde vivimos, Dios le bendiga a todos sus vecinos, ahí está Memo, ahí está Abraham, son mis amigos, y todos los vecinos, el señor Vidal, para mí todos son importantes, todos merecen mi cariño, mi aprecio. Mi esposa, donde quiera que esté, mis hijas también, pues Dios le dé muchas bendiciones espirituales y materiales. A la Iglesia de Cristo de la Japonesa, Dios le dé muchas bendiciones a los ministros que están trabajando allá. La Iglesia de Cristo de la Sabina, Dios le colme de muchas bendiciones a los ministros, a todo el sector de la Japonesa y de la Sabina también. Todo, que Dios le dé muchas bendiciones. Las Auyamas también, al hermano Franco Díaz, Dios le brinde salud, a su esposa argentina, a toda su familia, a toda la iglesia de las Auyamas, Dios le colme de muchas bendiciones espirituales y también materiales. Al pueblo amado de Constanza, a todos los sectores de Constanza, Tireo al medio, Tireo abajo, Tireo arriba, pues Dios les colme de muchas bendiciones a todos. Pues Dios nos ayude para que podamos entender lo que vamos a hablar en este día, y nos hagas entender las verdades necesarias, porque esto es lo que necesitamos, aprender a discernir lo que es la verdad. A todos los hermanos que nos ven vía internet, en la Iglesia de Cristo, en la República Dominicana y en todo el mundo, le amo en el Señor. Para mí todos mis hermanos, donde quiera que estén, son importantes. Estos hermanos que se dedican a predicar la palabra de Dios, ahí a lugares lejanos, que hacen grandes esfuerzos, Dios está con nosotros y esto es importante. Sigan hacia adelante. Los hermanos que se dedican a enseñar la palabra de Dios dentro de la iglesia, que son maestros con sus dones, pues Dios le dé también muchas bendiciones. A los ancianos que también hacen una gran labor, muchas veces se dedican a predicar en la calle y a predicar dentro de la iglesia, que Dios le dé muchas bendiciones a estos ancianos y sigan hacia adelante. A los diáconos, qué bello esto es el servicio dentro de la iglesia. Esto es un honor, servir a Dios y servir a los santos hermanos. Muchas bendiciones para los diáconos. Mundialmente, todos aquellos que estamos trabajando en esta labor, que Dios nos ayude, nos dé la fortaleza para que sigamos hacia adelante en este camino. Paz del Señor. Bien, vamos a otra canción espiritual, cantada con fruto de labio. Inmediatamente retornaremos ya con el tema que lleva por nombre, no se mueva porque es importante, el orden de Dios. Vamos a la canción espiritual. Y a Cristo viene, oh, aleluya. Viene, si viene mi Cristo en gloria, oh, aleluya. Viene, si viene el Rey en las nubes, oh, aleluya. Para buscar a su pueblo ya viene, a buscar ya viene su grey. Aleluya, viene en gloria y luz. Aleluya, viene con majestad. Aleluya, viene, si viene nuestro Señor Rey. Viene en gloria y luz. Aleluya, viene con majestad. Aleluya, viene con gran poder. Y a Cristo viene, oh, aleluya. Viene, si viene mi Cristo en gloria, oh, aleluya. Viene, si viene el Rey en las nubes, oh, aleluya. Para buscar a su pueblo ya viene, a buscar ya viene su grey. Aleluya, viene en gloria y luz. Aleluya, viene con majestad. Aleluya, viene, si viene nuestro Señor Rey. Aleluya, viene en gloria y luz.
aleluya, viene con majestad, aleluya, viene con gran poder, aleluya, viene en gloria y luz, aleluya, viene con majestad, aleluya, viene, si viene nuestro Señor Rey, viene en gloria. Sorprenderá lo que Dios puede hacer por ti. Gloria a Dios. Puede bajar ya el título, el tema, el orden de Dios. Hablar de orden, aunque muchas personas no les gustan hablar del orden, porque el orden es que hace posible que nos ajustemos a ciertos principios. Un país organizado es un país que crece, un país desorganizado es un país que no crece. Un barrio organizado es un barrio que crece, un barrio desorganizado es un barrio que no crece. Un hogar organizado es un hogar que crece, un hogar no organizado es un hogar que no crece. La realidad es que el orden es importante. Dios ha creado todas las cosas porque Dios es un Dios de orden. Y fíjese que todo está organizado. La luna tiene un propósito, las estrellas tienen propósito, el sol tiene propósito. Fíjese que todo tiene que ver con la tierra, lo que es la luna, el sol, las estrellas. Fíjense de noche cómo alumbran las estrellas. Es maravilloso una noche estrellada. Y fíjese lo que hace el sol con las plantas. Si no hubiera sol, pues no nacieran las plantas. Necesitan el calor para poder crecer, igual que el agua también. Es decir, que todo está organizado de parte de Dios para que fluya, para que se mantenga, pero todo tiene un orden porque Dios es un Dios de orden. Quiero enfocar 3 puntos, a ver si el tiempo nos da. Aunque aparece el orden de Dios de diferentes naturalezas en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la creación nos muestra el orden de Dios, pero quiero enfocarme en 3 puntos, porque creo que este tema es muy largo para hablar de todo automáticamente, así que no podemos hablar de todo. Eso es imposible, hablar de todo por el tiempo que tenemos. Bien, quiero hablar en primer lugar el orden con referencia al matrimonio. Una cosa es el orden que el hombre ha establecido aquí en esta tierra con referencia al matrimonio. En sí, la mayoría de personas no respetan el orden de Dios con referencia al matrimonio, y esto es penoso. Aún las leyes terrenales también muchas veces van en contra del orden de Dios con referencia al matrimonio. Pero Dios es el constructor, el hacedor del matrimonio. Yo quiero que entendamos esa parte. Dios es el constructor del matrimonio. El matrimonio tuvo su inicio. Allá en Génesis capítulo 2, dice versículo 21 en adelante: entonces Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjese cuándo inició el matrimonio. En esos tiempos no existían leyes materiales. Lo que nosotros llamamos la oficialidad civil, es decir, las leyes terrenales no existían en el matrimonio, e inició aquí con Adán y Eva. Fíjese que Dios fue que unió a Adán y a Eva. Dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne, dice el Señor Dios Todopoderoso. Lo que nos está diciendo a nosotros que no son 2 personas, sino que es una, son 2 personas que se unen, entonces son una sola carne. Entonces, para que vean la importancia que Dios le da al matrimonio. Dios lo origina, ¿verdad? Y Dios dice que son una sola carne. No que en sí realmente somos una sola carne, porque una cosa es la mujer y una cosa es el hombre, eso lo entendemos claramente. Pero es como una fusión que existe de parte de Dios. Dios lo que quiere enfocar es la unidad. Son 2 seres diferentes, varón y hembra, que Dios unifica
y hace posible que sean uno en la mayoría de cosas. Por lo tanto, el matrimonio tiene relevancia, tiene importancia. Dios es el fundador del matrimonio y de aquí que tenemos que iniciar para poder hablar de este tema, del orden de Dios con referencia al matrimonio. En Génesis capítulo 2, versículo 21 en adelante, Dios ha originado el matrimonio, ha unido dos personas, varón y hembra. Es un pacto con Dios, según Malaquías capítulo 2, versículo 14. Dice que Dios ha atestiguado sobre ti la mujer de tu pacto. El verso 16 habla que Dios aborrece el repudio. Sentido de que hay que entender que esto es un compromiso que un hombre y una mujer hacen con Dios. Por eso que tiene gran importancia. No solamente que Dios lo une, sino que Dios es el que atestigua. Es el juez. Nosotros vamos, muchas veces cuando nos vamos a casar por la ley, vamos ante una autoridad, que esa autoridad atestigua y nos inscribe que nosotros estamos casados a nivel terrenal, pues llamarlo así. Entonces, en este caso, Dios es este juez que nosotros nos inscribimos, como quien dice, en este libro de Dios y hacemos un pacto con Dios. Es ahí la importancia de este orden divino de Dios, que nosotros hacemos un compromiso con Dios. Entonces Dios aborrece totalmente el repudio. Es decir, que Dios quiere que estas dos personas que Él ha unido sean hasta que la muerte los separe. Es el propósito de Dios, es el objetivo de Dios, que no exista divorcio de ninguna naturaleza, sino que sean un solo. Y ahí la importancia del orden de Dios con referencia al matrimonio. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 en adelante, Pablo está hablando acerca del matrimonio. Es interesante leer unos textos aquí interesantes que nos hablan acerca de esta verdad, para que nosotros nos podamos enfocar, para que veamos la importancia que Dios le da al matrimonio en cuanto a esto. Dios nunca ha querido la separación, nunca ha querido esto. Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de orden. 1 Corintios capítulo 7, el versículo 10 en adelante dice, versículo 10, dice, pero a los que están unidos en el matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Fíjese lo que dice aquí el Espíritu Santo, a los que están unidos, que han hecho un pacto con Dios, con un orden de Dios, que Dios lo ha unido en estos aspectos, ¿verdad? Conocemos claramente que Dios une a un hombre y a una mujer, no a una mujer y a una mujer, o un hombre a un hombre. Esto no es el orden de Dios. Dios ha unido a Adán y a Eva, masculino y femenino, y Dios quiere que esto permanezca. A los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que no exista separación. Según el orden de Dios, según lo que Dios ha establecido, Dios quiere que esto sea hasta que la muerte lo separe. No obstante, existen parámetros en el orden de Dios y con referencia a esto para lo que es la separación. Por ejemplo, Romanos capítulo 7, versículo 2, dice, porque la mujer casada está ligada por la ley al marido, pero si éste muere ya queda libre de la ley. O si la mujer muere, queda libre de la ley. En este caso, nos estamos refiriendo a la ley de Dios. Hay un ligamiento, hay un pacto con Dios, pero si uno de los dos muere, pues entonces el otro queda libre para casarse en estos aspectos, ¿verdad? Porque ya la persona murió. O sea que hay un parámetro en el orden divino, en el orden de Dios, con referencia a separación, y es que uno de los dos muera, el otro queda libre. Pero también en otro parámetro, también en Mateo capítulo 19, versículo 9, cuando los fariseos y los saduceos le hicieron la pregunta al Señor Jesucristo acerca de la ley del Antiguo Testamento, que Moisés dio carta de divorcio en aquello tiempo a los israelitas, y Jesús le habló a ellos acerca de que Moisés le dio carta de divorcio por la dureza de su corazón.
Pero le dijo, pero al principio no fue así. Se fue a Génesis capítulo 2, donde nosotros iniciamos el tema. Cuando Dios lo unió, Moisés le permitió la carta de divorcio debidamente a la dureza del corazón. No Dios, Moisés le permitió esto, pero Dios nunca ha querido la separación. Dios nunca ha querido esto. Dios quiere hasta que la muerte los separe. Pero Moisés le permitió esto, dice Jesús, por la dureza de su corazón. Porque los israelitas querían que Jesús que se autorizara el divorcio. ¿Por qué causa? Porque Moisés lo permitió, pero fue por la dureza del corazón. Pero en el principio no fue así el Señor Jesucristo. Dice, pero yo os digo, aquí viene el parámetro, el orden de Dios en contraste con lo que dijo Moisés. Pero yo digo, cualquiera que se divorcia, excepto por causa de fornicación, hace que la mujer adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Fíjese que ahí en el orden establecido de Dios habla acerca de la fornicación, que significa todo acto sexual ilícito. También existe en el parámetro de Dios la posición de adulterio, es decir, cuando el hombre o la mujer es infiel, el otro queda libre. Eso es lo que Jesús dice, excepto causa de fornicación. Es otra posición interesante para el divorcio, la fornicación. Allá leímos que es en Romanos capítulo 7, ¿verdad?, que puede darse el divorcio si uno de los dos muere, el otro queda libre. Y aquí en Mateo capítulo 19 Jesús dice la fornicación o el adulterio, que es causa también de que el otro, el que en este caso fue ha golpeado debidamente al adulterio del varón o de la hembra, lo que sea, queda libre. Entonces es bueno que nosotros tengamos cuidado con la posición número 1, y es que Dios quiere que estas dos personas permanezcan. Dios aborrece el divorcio, el repudio totalmente, excepto por estas causas que nosotros hemos enfocado. Hay una posición otra posición también, y es dedicarse a la oración, pero no es separación, ¿verdad? Quizás al maltrato de parte de uno de los dos cónyuges, entonces el otro puede optar por separarse en el sentido por lo menos no tener relación o buscar orar a Dios para que Dios le dé la fortaleza o el cambio a esa persona que le está maltratando, ya sea de parte de la mujer o de parte del hombre, si existe un maltrato, ¿verdad?, pero nunca divorcio. Hay muchas personas que aprovechan cualquier situación o lo que sea para inmediatamente acudir al divorcio. Hay que tener cuidado con lo que es la ley de Dios y la ley terrenal, que muchas veces hay contraste en cuanto a esta posición. Hoy tenemos un orden con referencia a los divorcios por la ley terrenal. Los divorcian por cualquier causa. ¿Están de acuerdo? Pues vamos al divorcio, solamente tienen que pagar dinero. Y existen también el divorcio a vapor, o sea que si uno no está de acuerdo, pues entonces inmediatamente se puede dar cuarto al otro y inmediatamente se da el divorcio. O sea, ningún respeto a lo que es el propósito divino de parte de Dios. El orden de Dios es que estas personas permanezcan, es que esta persona sea hasta que la muerte lo separe. Nótese claramente que Dios no acepta ya el casamiento en virtud a lo que Él señala, al orden de parte de Él. Ya en este caso la ley terrenal, cuando violas estos parámetros, entonces está violando el orden divino. Y por lo tanto la misma ley terrenal está en rebeldía en estos aspectos. Porque muchas veces el hombre pone orden aquí en esta tierra y este orden muchas veces viola el orden establecido por Dios, y esto es una falta de parte de la ley, pero también es una falta de parte de aquellos que utilizan cualquier prerrogativa para inmediatamente acudir a la ley terrenal para que lo divorcien. El matrimonio es para todo. A veces se quiere enfocar como que el matrimonio solamente es para la iglesia, y no es así, mi estimado amigo. Cuando Jesús está hablando en Mateo capítulo 19, Jesús está hablando a todos. Le hace el capítulo 19 para que usted vea. Cualquiera que repudia, él dice. O sea, no está enfocado solamente a los cristianos, sino a todas las personas en el mundo. Todos los que están casados, todos los que están unidos. Estamos hablando de un hombre y una mujer, que Dios lo une, que hacen un pacto, aunque usted crea que no. No, si usted está ligado con una mujer, pues está casado. Quizás o en otro tiempo hablaremos más profundo acerca de esto,
para que podamos entender claramente los parámetros de Dios en cuanto a esta posición, y muchas veces, las veces que nosotros violamos la ley establecida por el Señor, el orden de Dios con referencia al matrimonio. Miren, nosotros los hombres, los seres humanos, hace tiempo que estamos en rebeldía en cuanto a los preceptos divinos. Y aquí no se cuenta con Dios en la mayoría de cosas. Aquí se hacen leyes en violación totalmente a la ley del Señor. Bueno, hoy establecen que la ley de Dios está equivocada en cuanto a la posición de un hombre y una mujer, que debe de ser un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Que ese es el orden, que así es que está bien. Y muchos dicen que nosotros estamos mal porque nosotros estamos irrespetándolo, porque Dios lo ama. Pero yo lo que no entiendo es, mi estimado amigo, hermanos, cómo es que Dios castiga en el Antiguo Testamento esta posición de un hombre con un hombre y de una mujer con una mujer, y en el Nuevo Testamento también. Entonces, ¿cómo es que Dios está de acuerdo con ello? ¿Y cómo entonces que Dios está violando su propia ley? Dios no apoya esto. Sodoma y Gomorra fueron destruidas debidamente a que existía este pecado allí. Aunque existían muchas clases de cosas negativas, por este pecado era fuerte allí en Sodoma y Gomorra. Y Dios destruyó estas dos ciudades con una lluvia de azufre y fuego en Génesis capítulo 19, en vida de este pecado. En el Antiguo Testamento era muerte para esta persona. Si un hombre se ayuntara con otro hombre, tenían que ser muertos en el Antiguo Testamento, o una mujer con una mujer, o con animales, o lo que sea. Dios castigó severamente en el Antiguo Testamento este pecado de la homosexualidad, o el lesbianismo, o el bisexualismo totalmente. Porque esto está en rebeldía con el orden divino, que es un hombre con una mujer con un hombre. Esto es terrible lo que está sucediendo. Hay muchos gobiernos también que están apoyando este terrible desorden y no saben lo que están atentando. Porque fíjese cómo es el hombre, mi estimado presidente de cualquier país o lo que sea, y fíjese cómo es la mujer. ¿Usted cree que la mujer tiene el útero? No es el hombre tiene el útero. Perdón, el hombre no tiene el útero, la mujer es que tiene el útero. Y fíjese los órganos como están por dentro de la mujer y del hombre. Quizá usted dice, bueno, pero yo puedo cambiar o lo que sea, pero para eso va a tener que destruir el orden divino. Va a tener que deformar su cuerpo. Es decir, a donde Dios puso una cosa, usted va a tener que poner otra cosa. Y aquí hay repercusiones cuando se pone algo a donde no existía. Porque el orden de Dios está para que la mujer tenga ciertas cosas y para que el hombre tenga ciertas cosas. Entonces se fusionan y se da entonces la relación. Entonces de aquí nacen los hijos. Entonces Dios ha ordenado el cuerpo de la mujer con unas características y Dios ha ordenado también el cuerpo del hombre con una característica también diferente en estos aspectos. Entonces cuando usted rompe este orden y las leyes terrenales también aceptan esto, tanto lo que rompen este orden como las leyes terrenales que aceptan esto están en violación de la ley de Dios, del orden divino. Así que nosotros no vamos a callar en cuanto a esta aberración, a este pecado. Consideramos claramente que es un pecado porque está en violación del orden divino, de la ley de Dios, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. No es la verdad que Dios estaría de acuerdo con esta persona porque tenemos que sacar la palabra de Dios entonces. ¿Y cómo podemos creer en Dios si sacamos la palabra de Dios? La palabra de Dios está denunciando totalmente a los homosexuales y la lesbiana y a los bisexuales, que están en contra del orden establecido por el Señor, de este matrimonio que inició en Génesis capítulo 2, de un hombre con una mujer, de una mujer con un hombre, con sus diferentes características. ¿Cuántos desórdenes, cuántos males? Y esto va creciendo. Hay de aquellos que están patrocinando esto. Hay de aquellos que están haciendo grandes inversiones en cuanto a este mal que está atentando contra el matrimonio, que está atentando contra el Creador, que está atentando en contra de los hijos que necesitan de un padre y de una madre. Es así. Esto es terrible totalmente. Por lo tanto, preparémonos, porque vienen en consecuencia de parte de Dios. Si no vienen aquí, preparémonos para el día del juicio final, porque de Dios, de su orden, nadie se va a burlar.
Es decir, que tenemos que tener cuidado con tantos desórdenes queriendo ser Dios, porque esto es queriendo ser Dios, diciéndole a Dios que está equivocado en la posición de su orden, que es un hombre con una mujer. Y nosotros queremos establecer un orden fuera del concepto del orden de Dios. Y aquí está el problema. Estamos cuqueando el animal, haciéndole daños para que el animal no muerda. Preparémonos en cuanto a esta posición. Bien, vamos a la canción espiritual y seguiremos con el segundo tema, el segundo punto. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu grande amor me quita el temor. Y si llegara a estar en el centro de la cruel tempestad, no dudaré, pues cerca tú estás. Y nunca temeré al mal, pues mi Dios conmigo está. Y si mi Dios conmigo está, ¿a quién temeré? ¿A quién temeré? Oh no, no me dejarás en la calma o tempestad. Oh no, no me dejarás en las victorias o aflicción. Oh no, no me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que espera por ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y un día ya no habrán aflicciones, pero mientras, Señor, vivimos conociéndote más. Y nunca temeré al mal, pues mi Dios conmigo está. Y si mi Dios conmigo está, ¿a quién temeré? ¿A quién temeré? Oh no, no me dejarás en la calma o tempestad. Oh no, no me dejarás en las victorias o aflicción. Oh no, no me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que espera por ti. Y un día ya no habrán aflicciones, pero mientras, Señor, Te sorprenderá lo que Dios puede. Sí, hay muchos textos que hablan acerca de esta posición, de lo que es abominación ante Dios, el pecado, el gran pecado de un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Allá en Levítico capítulo 20, versículo 12, dice: si alguno durmiere con su nuera, ambos han de ser morir, y se cometieron grave perversión. Dice: si alguno se ayuntare con varón como mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos caerá su sangre. En muchos versículos bíblicos, debidamente al tiempo, habla acerca de Dios, acerca de esto, que es abominación, un pecado terrible delante de su presencia. Estamos hablando de hombre con hombre y mujer con mujer, porque como he dicho, atentan contra su orden, atentan contra el matrimonio, atentan contra los hijos totalmente. Es decir, es una completa división, deformación de lo que es el matrimonio originado por el Señor en Génesis capítulo 2. Segundo punto, el orden de Dios en la iglesia. Fíjese, es importante claramente analizar esto un poquito acerca del orden de Dios establecido dentro de la iglesia del Señor, porque que Dios ha dejado un orden dentro de la iglesia, así como en el Antiguo Testamento el Señor estableció orden en todo, incluso en el arca de Noé. El arca, Dios le dijo de qué tamaño iba a ser el tabernáculo en el Antiguo Testamento, donde iba a introducirse el arca del pacto,
Dios organizó esta parte para que se introdujera allí esta arca de una manera organizada. Es decir, que Dios trabajó con orden en el Antiguo Testamento, dio leyes a los israelitas en el Antiguo Testamento para que se organizaran en todo aspecto. Dios es un Dios de orden todo el tiempo, es así. En la iglesia el Señor ha establecido un orden muy interesante, muy importante. Dios establece, Jesucristo establece. Eso lo podemos nosotros leer en Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, cuando Jesús, luego de Jesús resucitar, Jesús subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Dice, y dio dones a los hombres. Lo primero que hizo Jesús fue que dio dones a los hombres cuando subió a lo alto. Sí, capacidades a los hombres. Uno puso, pues, evangelistas, unos maestros, unos pastores, unos profetas, unos apóstoles. Así que Dios organizó, Cristo organizó inmediatamente. Estamos hablando que el pastoreo, quiero enfocarme en esta parte, porque aquí aparecen muchas cosas interesantes, pero quiero enfocarme en esta parte, es un establecimiento de parte del Señor. Es un don establecido por el Señor. Y es interesante que podamos entender que este don se le establecía a personas que asumían los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3. Dentro de estos requisitos, pues bueno, aparecen un sinnúmero de requisitos para ser pastor, que es lo mismo que anciano. La Biblia muchas veces utiliza la palabra anciano. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 5, Pedro se presenta como anciano de la iglesia de Jerusalén, como uno de los ancianos de la iglesia de Jerusalén. En Hechos 20, versículo 28, aquí aparece la palabra obispo, que Pablo hizo llamar a los ancianos de Éfeso. Y si usted se puede analizar el capítulo 20, versículo 28, lo que llegaron fueron los obispos y él claramente le especificó, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo le ha puesto. Fíjese quién le puso. Allá dice que fue Cristo y aquí dice que fue el Espíritu Santo. Lo que pasa es que Cristo y el Espíritu Santo están unidos en todo, son la misma cosa, en el sentido por lo menos de que son Dios Espíritu Santo, Dios Hijo. Pues no hay problema con que los dos establezcan, porque están unidos. Entonces aquí dice que el Espíritu Santo le ha puesto por obispo, que es lo mismo que pastor, que es lo mismo que anciano. Entonces estos hombres, según 1 Timoteo capítulo 3, tenían que reunir estas condiciones organizadas, ordenadas de parte de Dios. Dice que es necesario que el obispo, dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, sea irreprensible. Así que nadie tenga el derecho de acusarlo. Por eso que es necesario que sea un hombre íntegro, establecido por Dios, capacitado por Dios. Hay muchas personas que dicen, pero ven acá, hoy en día estos pastores están haciendo muchísimas clases de cosas dañinas y eso, la iglesia se está dañada toda. Hay que tener cuidado con estos juicios, hay que tener cuidado, porque no todo está así, no todo están así. Si usted se puede analizar 1 Timoteo capítulo 3, va a haber un sinnúmero de requisitos importantes que tienen que tener estas personas para ejercer el pastoreo de la iglesia. El primero es que tienen que ser personas que realmente que amen la obra, el trabajo, buena obra desean, pero segundo que tienen que ser irreprensibles, o sea que nadie le acuse, ni Dios, ni nadie le acuse con justo juicio. Deben tratar de tener una conducta honorable ante Dios y ante la sociedad. Deben portarse bien, deben ser personas prudentes, amadoras de Dios, entregadas totalmente a la obra en todo aspecto. Todos esos requisitos que aparecen ahí, que debidamente al tiempo no los voy a enfocar, son interesantes para que estos hombres pues ejerzan este trabajo dentro de la congregación. Dios quiere personas de ejemplo para que puedan entonces ayudar a las personas que no tienen ejemplo, no hacerle daño. Por lo tanto, estos requisitos son interesantes. Hay muchos alegan, pero que vayan a una escuela y que se preparen en una escuela para esto. Oye, yo no tengo problema si el pastor quiere prepararse a raíz de la gramática, del lenguaje, prepararse mejor o estudiar otros idiomas o lo que sea. Todavía es mejor. Pero creo que lo más importante es la integridad con Dios. Lo más importante es que sea una persona conforme al orden que Dios ha establecido
porque total y al cabo este hombre es puesto por Dios y Dios responde las condiciones necesarias para que sea ejemplo en la iglesia y donde quiera que esté. Es decir, lo que tiene mayor peso en este sentido no es que vaya a una escuela, sino que vaya a la escuela espiritual, es decir, a Dios, para que Dios lo santifique y lo prepare en todo sentido. Por eso le habla del hogar también, que tenía que tener un hogar ejemplista. Es decir, que versículo 5, versículo 6, dice que tenían que ser personas por lo menos que mantuvieran su hogar, que sus hijos estuvieran en sujeción con toda honestidad. Es decir, que está hablando de todo tipo de hombres que tenían que ser casados, que tenían que tener hijos. Hoy en día pues tenemos un problema con este orden establecido por Dios. Dios manda que sean casados, que tengan hijos en la doctrina. Así que sean un hogar de ejemplo, porque cómo usted puede aconsejar, dice el texto, cómo usted puede ayudar o dirigir una iglesia si su hogar no está dirigido. Esa es la realidad que presenta el Espíritu Santo en cuanto a esa posición. Por lo tanto, Dios quiere que sea un hombre íntegro en su familia, que tenga a su familia guiada por el Señor, para que sea ejemplo entonces, porque van a servir de consejero a los matrimonios. Entonces tienen que tener un matrimonio estable para poder ayudar entonces a los demás matrimonios. Esto es interesante. Por lo tanto, si no tiene esposa y si no tiene hijos en la doctrina, no puede ser pastor, según dice la palabra del Señor. Y tenemos que dejarnos guiar a través del orden de la palabra de Dios. ¿Qué problema serio cuando hoy en día nosotros vemos claramente en el pastoreo, muchas veces hasta mujeres? Dice que en el Antiguo Testamento no aparece una mujer como pastoras dirigiendo. Tenemos a Elí. Elí era un pastor de una iglesia. Elí tenía a sus hijos en desobediencia y Dios le castigó severamente. Le mató a los hijos y luego se mató él también. Pero tenía a su esposa, Elí. Tenemos a Moisés, que también era pastor de los israelitas. Y también Aarón, que era un sacerdote, tenían sus mujeres también, los dos. Es decir, que los hombres de Dios del Antiguo Testamento, David, que fueron pastores también, tuvieron sus mujeres. Hay un problema con el orden establecido por Dios. Dios quiere que se casen, que tengan hijos y que sean ejemplo estos hijos en la iglesia y por todas partes, que nadie tenga derecho a acusar a estos muchachos. Porque estos hombres de Dios tienen que ser duchos, preparados conforme al orden que Dios ha establecido. Tenemos el problema también de las damas, de las mujeres en el pastoreo. Usted menciona un texto solamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, donde aparecen las damas siendo pastoras. Fíjese que en Éfeso hizo llamar a ¿quiénes? A los pastores. Lea para que usted vea Hechos 20, versículo 28. ¿Quién fueron los que llegaron? Si fueron pastoras, singular, pastores en estos aspectos, hombres en estos aspectos. Claro que hay un plural. El plural dice que pastores, en el sentido de que no solamente era un solo obispos en estos aspectos, sino que eran varios. Todavía ya en Hebreo capítulo 13 habla acerca de que había que someterse a los pastores. Creo que el versículo 17, 13 o 17 por ahí, habla que había que someterse a los pastores, porque ellos velan, dice, por vuestras almas, como lo que han de dar cuenta a Dios. Fíjese que en todos estos términos que aparecen pastores, que aparecen ancianos, que aparecen obispos, es con una palabra ese, en el sentido de que eran más de uno, no era un solo. Y no aparece pastoras por ningún sitio de la Biblia aparece la palabra pastoras. Bueno, en el Antiguo Testamento las mujeres no iban a guerra, quedaban en las casas. Lo que iban eran los varones. Tenemos en el Nuevo Testamento también donde Jesús utiliza 12 hombres. Está bien que le seguían muchas mujeres, pero esa gran comisión fueron 12 apóstoles para trabajar en el ministerio. ¿Existieron muchas mujeres en ese tiempo de Jesús que trabajaron en el ministerio? Sí, trabajaron. En el Antiguo Testamento también existieron mujeres fieles a Dios. Pero hay un orden establecido por Dios y eso hay que preguntarle a Dios y pelear con Dios en cuanto a esta posición. Que el pastoreo Dios se lo ha asignado a hombres y no a mujeres. Este es el orden de Dios, tráyese con él. En cuanto a este aspecto, yo voy a morir respetando el orden establecido por Dios con referencia a esto. Es
Es decir que, bueno, hay muchas cosas que hay que hablar con referencia a esto, debidamente el tiempo, voy a repetir, no vamos a enfocar muchas cosas interesantes, pero este es el orden de Dios. Los pastores tenían que reunir las condiciones de 1 Timoteo capítulo 3, Dios lo establece, pues Dios le da el don y no había pastoras y tenían que tener hijos, es decir, tenían que ser casados, es el problema de hoy en día, el porque muchas veces se dan los problemas serios en la sexualidad, debidamente a que estas personas no tienen don de continencia, no tienen, es decir, tienen el deseo todavía, aunque están ejerciendo un trabajo de pastores o dirigentes de diferentes congregaciones o lo que sea, pero tienen el deseo, entonces no se casan. Entonces es un problema serio totalmente, que se entienda claramente que para usted no casarse, no tener relación, usted tiene que tener el don de continencia, es decir, no tener deseo sexual. Porque si lo tiene, va a cometer un problema, porque Dios quiere que los pastores se casen y que tengan sus hijos, y que estos hijos sean adoctrinados y que sean ejemplo para aconsejar entonces a otros hogares. ¿Qué experiencia tiene usted de lo que son los hijos si usted no ha tenido hijos? ¿Qué experiencia tiene usted de dar un consejo a una esposa si usted no sabe lo que son las esposas, no sabe lo que es un esposo? O sea, Dios quiere que se experimente una experiencia primero para que entonces luego usted pueda aconsejar a los matrimonios en cualquier problema que tengan. Por lo tanto, Dios manda que los pastores se casen y que tengan sus hijos. Es decir, que todos aquellos que no lo están haciendo y no tienen don de continencia, la realidad que están en una violación del orden de Dios. Además, es un requisito necesario tener una mujer y si tiene hijos, estos tienen que ser criados bajo la amonestación de la palabra de Dios. Un hogar de ejemplo. Lo tercero es el orden en cuanto a la salvación. Y esto es interesante. Dios ha establecido también un orden en cuanto a la salvación. Y está claro, el Señor Jesucristo ya habló en Marcos 16, 15 y 16. Pero vamos a una canción espiritual cantada con fruto de labio para que inmediatamente retornemos con este ya último punto, el orden de Dios con referencia a la salvación. Vamos a la canción. Dios y el que pasó, por no observar su mirada cubrió, tal sufrimiento ese día ocurrió. Cordero tal, tú fuiste llevado, no quisiste hablar, no te defendiste aunque no hiciste mal. Mentira en ti no se pudo hallar, mas por tus golpes nos da salvación, tu sufrimiento a todos libró. Y el Padre quiso tu nombre exaltar y a su diestra sentar. No hay otro nombre más grande. Mi Dios quiso tu nombre exaltar y a su diestra sentar. No hay otro nombre más grande. Tu grey te odió, te rechazaron Dios y el que pasó, por no observar su mirada cubrió, tal sufrimiento ese día ocurrió. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Es interesante que finalicemos con este tema, el orden de Dios con referencia a lo que es la salvación. Mire, Jesús ya, texto que yo ahorita enfoqué en Marcos 16, 15 y 16, él dijo allí, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es interesante que nosotros copiemos de este orden establecido por el Señor Jesucristo. O sea, esto no es un orden de hombre. El hombre ha tratado de ser Dios y establecer un orden según él piensa, a su imagen, a su semejanza, y ha creado leyes, que muchas veces estas leyes, como dijo en principio, están en violación al orden establecido por el Señor. Oiga, nadie se va a salvar a menos que no se someta a Cristo.
Oiga, Jesús es la principal piedra del ángulo. Jesús es la base. Jesús es la esencia para la salvación. Oiga, María habló acerca de que vayan al Hijo. El Padre en la transfiguración habló acerca de que a Cristo tenían que oír. El Espíritu Santo testificó acerca del Señor Jesucristo. Los hombres de Dios del Antiguo Testamento profetizaron acerca del Mesías que iba a venir y se manifestó. O sea que la Biblia es una canción que canta el nombre de Jesús en todo sentido. Por lo tanto, a este que tenemos que oír, según Hebreo capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, hoy en estos postreros días habla a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, porque en sí mismo hizo el universo. Es decir, que el orden no está establecido a través de Pedro, a través de Juan, a través de María, a través de un hombre aquí en esta tierra. No, no, no. El orden es Cristo para salvación a toda la raza humana. Hay que ir a Cristo si queremos la salvación. ¿Cómo lo hacemos? Cuando creemos en Él. Eso es lo que dice. Pero creemos de corazón, según Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, será salvo. Es decir, que creyendo en Jesús y haciéndolo de corazón y confesando el nombre de Cristo, estamos cumpliendo el orden del Señor. Pero no solamente se queda ahí el orden de Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros utilizamos un texto y ya con este texto pensamos que tenemos todo el orden de Dios. Y no, el orden de Dios es una suma. El Salmo 119, versículo 160, dice la suma de tu palabra es verdad. O sea que hay que ir sumando para que comprobemos todos los textos que hablan con referencia a la salvación y respetar todos estos textos, porque estos textos son el orden de Dios con referencia a la salvación. De manera que cuando confesamos el nombre de Cristo, Jesucristo habla también en Lucas 13, versículo 3, os digo no antes, si no se arrepienten, todo va a aparecer igualmente. O sea, manda un arrepentimiento en orden, a un cambio. Cuando usted cree en Jesús, ya debe de cambiar en su totalidad. Se acabaron los celos, los pleitos, la ira, el enojo, las fornicaciones, el adulterio. Se acabó la homosexualidad, el lesbianismo, porque esto es pecado. La ley de Dios combate totalmente este pecado de la homosexualidad y el lesbianismo. Entonces usted tiene que cambiar. Hay personas que aceptan a esta persona. No hay problema. Yo lo acepto ahí en la iglesia, pero tienen que cambiar. Tienen que dejar el pecado. Le amamos. Queremos que sean salvos, pero tienen que cambiar. Hay que cambiar a todo. Los que tienen dos mujeres deben cambiar. Dios dice una sola. Se sienten mal en cuanto a este orden. Esto es lo que está establecido en el orden establecido por el Señor. Que el hombre sea esposo de una sola mujer. Es así. Y aún para los pastores también. Todo pastor que no tiene una esposa está mal. Porque Dios ordena esto. Todo pastor que tiene hijos que no están cumpliendo la palabra de Dios, que no tienen su hogar en sujeción, está mal. ¿Por qué? Porque Dios ordena esto. Pelee con Dios. Tenga cuidado con el Señor en cuanto a este aspecto. Entonces luego dice, aparte de que hay que cambiar, hay que ser bautizado. Hechos 2:38, arrepentidos, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, entonces van a recibir el don del Espíritu Santo. De manera entonces que hay que ser bautizado. Ahora, ¿qué bautismo? El orden de Dios está claro con referencia al bautismo. Yo no sé por qué que nosotros muchas veces rompemos el orden establecido con Dios. Yo no sé, pero eso está bien claro, el bautismo. Tenemos a Jesús bautizándose en Mateo capítulo 3, versículo 13. Tenía Jesús la edad como de 30 años cuando Jesús fue bautizado. Y tenemos a Hechos capítulo 8, versículo 12, que habla con referencia a esto, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y se bautizaban mujeres. O sea, no hay un solo texto que nos diga a nosotros, conforme el orden divino, el orden de Dios en el Nuevo Testamento, que se bautizaban niños y niñas. Existían niños en aquel tiempo y niñas también. Jesús se circuncidó. La circuncisión es muy diferente al bautismo. Tenía que ver con algo del pene o algo por el estilo, una limpieza de esta parte. En el Antiguo Testamento se exigía esto. Pero el bautismo es una inmersión en agua. Según Romanos capítulo 6, versículo 3, lea y ahí en adelante para que usted vea que es un zambullimiento en agua el bautismo que asemeja a la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y es para hombres y mujeres según el orden establecido por el Señor. De manera que todos aquellos que están violando esta parte están entonces en rebeldía frente al orden establecido por el Señor. Mire, a veces nosotros jugamos con estas cosas. A veces nosotros pensamos como que esto es disparate la ley de Dios. Como que no tiene importancia.
Tenemos que tener cuidado con esto, porque estas cosas nos van a juzgar algún día. Las personas no mueren después que mueren físicamente. Nos vamos a un lugar y en ese lugar algún día nos van a juzgar. Dios nos va a juzgar conforme al orden que Él ha establecido, con referencia al matrimonio, con referencia a la iglesia, con referencia a la salvación. Para ser salvo hay que ir a Cristo, cambiando de vida y siendo bautizado, sumergido en agua, para el perdón de nuestros pecados, entonces luego recibir el don del Espíritu Santo. Solamente se perdonan los pecados cuando una persona es bautizada, según Hechos 2, versículo 38. Y si no, saque ese texto de ahí. Ese orden entonces no es de Dios, entonces yo no sé de quién es. Pero yo entiendo que ese orden que está ahí es de Dios, es del Espíritu Santo. Por lo tanto hay que respetarlo. Las personas para recibir perdón de pecado tienen que cambiar y tienen que ser bautizados, sumergidos en agua. De lo contrario, no están para salvación, según dice la palabra de Dios, no nosotros, sino la palabra, el orden establecido por el Señor. De manera pues que para ser salvos las personas creen, se arrepienten y se bautizan y tienen que perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones, son Hechos 2, versículo 42. Perseverar en la iglesia de Cristo, donde le enseñen la verdad, exíjale que le enseñen la verdad. Ojalá este tema le ayude a que usted pueda comprender la realidad concerniente a la salvación. Mire, el texto que yo leí acerca de los pastores ahorita está en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice pastores con S. Léalo para que usted vea. Todas las partes que habla de los ancianos, pastores, obispos, se refiere con S, en sentido de que había más de uno, no un solo, y que tenían que tener una esposa y que tenían que tener hijos creyentes, es decir, educados con la verdad. Ojalá este tema le haya servido bastante, porque lo hacemos de corazón, para que respetemos el orden establecido por Dios. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tema. Permite que nosotros los cristianos, Padre, estudiemos el tema y que lo mandemos a la mayoría de personas, que puedan conocer el orden establecido por ti con referencia al matrimonio, Señor, con referencia al hogar, oh Padre, con referencia a la salvación, con referencia al pastoreo, que nos demos cuenta de lo que significa esto, hombres íntegros para dirigir a personas a que sean íntegras. En tus manos estamos, Señor, que siempre se haga tu voluntad. Gracias por el tema, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues nada, gloria a Dios, gracias mi amigo, gracias hermanos de diferentes congregaciones, diferentes lugares donde está la Iglesia de Cristo. Ahí está el teléfono, por si acaso quiere un tema que yo le lleve de este tema o de otro tema que usted crea que es interesante, estaré dispuesto a llevárselo sin mucho compromiso. Somos Iglesia de Cristo, estamos allá arriba en la Libertad. Los cultos son los viernes y miércoles a las 7 de la noche y los domingos estamos a las 9 de la mañana. Aquí en la Iglesia de Cristo de Cercado, los martes y los jueves están ahí, los domingos están a las 5 de la tarde. Allá en la Japonesa, allá en la Sabina, en las Auyamas, la Iglesia de Cristo está también. Y a nivel en la República Dominicana, busque, si usted quiere en el mapa, como siempre digo, Iglesia de Cristo, y usted va a encontrar dirección de la Iglesia de Cristo. Congréguese en una de esta Iglesia de Cristo y exíjale que le enseñen la verdad auténtica que está en la Biblia. Gracias a Dios y gracias a todos. Paz para todos. Te sorprenderá lo que Dios